soy Jonathan Alarcón y hoy quiero compartirte algo que puede cambiar completamente la forma en cómo diseñas o ejecutas proyectos de infraestructura vial. ¿Te has preguntado por qué algunas vías duran décadas y otras se rompen en meses? Vamos a revisar juntos los 5 errores más comunes en proyectos de infraestructura vial y sobre todo cómo evitarlos. La mayoría de los proyectos viales fallan desde el diseño, sin estudios de tráfico, sin diagnóstico urbano y sin leer correctamente el territorio. Cuando iniciamos en el diseño geométrico de carreteras, vemos videos de software que nos instruyan en el funcionamiento de los mismos, pero el error está en no conocer el manual de diseño del INVIAS, que establece los criterios y los parámetros para el diseño de carreteras en Colombia. Por tanto, se falla en dibujar y en modelar con información errónea. El análisis de velocidades de diseño no cumple con lo que especifica la norma, el análisis o el diseño de las curvas horizontales no corresponde con la normativa vigente, las pendientes no corresponden con el trazado de la vía y las distancias de visibilidad no consideran las características de la infraestructura vial que se está implementando. Por tanto, la solución está en leerse y aplicar este manual definido por INVIAS para lograr vías seguras, cómodas y eficientes. En el diseño geométrico es importante conocer esos 3 grandes parámetros que marcan el diseño: la alineación, el perfil de la vía y las secciones transversales. Desde el proceso de alineamiento de la vía yo debo considerar cómo se adecúa mi carretera en las curvas o en las rectas que tenga la misma. En el perfil lo que debo considerar o tener en cuenta es esas variaciones en el trazado, hablando de pendientes y los cambios de sentido horizontal o vertical que tenga mi carretera. Y las secciones transversales es la forma en como su nombre lo dice, ese corte transversal de la misma que me va permitiendo definir cómo es la estructura de taludes, de bermas o de calzada que yo estoy proponiendo. Recuerda que para tener un buen diseño geométrico es importante contar con una buena topografía, una estructura de pavimento clara y definida y consideraciones geotécnicas claras. El 70% de los proyectos viales tienen sobrecostos. El dinero se va porque no se prevé lo impredecible. Y hablando de estructuras de pavimento, el desconocimiento que se tiene desde la rama por malas metodologías de diseño nos lleva a cometer errores en los cálculos, los análisis geotécnicos y los análisis de tránsito. Este es un error muy frecuente en el diseño de pavimentos. Por tanto, las dimensiones de las capas que se consideren como la base, como la subbase y como el pavimento generalmente o están sobredimensionadas o están subdimensionadas. Para solucionar este tipo de errores es importante conocer 5 variables: el tráfico, los suelos de la subrasante, los materiales que yo voy a considerar en mi diseño, las condiciones climáticas de la zona donde voy a implantar mi proyecto y el periodo de diseño donde quiero que se ejecute o que se mantenga el proyecto estable. Vamos a desglosarlas una a una. La primera es el tráfico. El tráfico debe considerar 3 grandes variables. Una de ellas es la intensidad y el tipo de tráfico, es decir, determinar el volumen de tráfico esperado, incluyendo la cantidad de vehículos que circulan hoy y la proyección de los vehículos que van a circular durante el periodo de diseño. Recordemos que cuando hablamos de vehículos estamos mencionando a los automóviles, camionetas y también peatones que circulan o hacen uso de la misma. El segundo son las cargas vehiculares, que permiten conocer cuáles son las características de daño que infringen esos vehículos al pavimento para asimismo distribuirlos por su eje y la distribución de cargas para determinar las tensiones y los esfuerzos que soportan en el pavimento. Y el último o tercero es el periodo de diseño, que es el tiempo en el que se espera que el pavimento funcione sin necesidad de un mantenimiento o una rehabilitación. El segundo es el suelo de la subrasante. Por tanto, ¿yo qué debo evaluar aquí? La resistencia del suelo. ¿Para qué?
para soportar las cargas y evitar los asentamientos que se puedan presentar a lo largo de la vida útil de mi proyecto. El tercer componente, que corresponde a los materiales, se debe considerar cuáles voy a utilizar, es decir, qué tipo de materialidad voy a utilizar: una base, una subbase, un material de recebo, un material de mejoramiento, qué características y qué especificaciones tiene, cuál es la resistencia de esos materiales, cuál es la permeabilidad que poseen estos materiales y cuál es la durabilidad que pueden tener en mi estructura de pavimento. También es importante conocer la disponibilidad que tengo de esos materiales y los costos adquiridos en cantera y los costos de transporte de los mismos hacia la zona de influencia del proyecto. Por tanto, debo garantizar la viabilidad financiera de mis proyectos con la disponibilidad y los costos de los mismos. El cuarto factor que afecta a una estructura de pavimento son las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas generalmente están afectadas por temperaturas que pueden provocar en mis materiales expansiones en tiempos de altas temporadas de temperatura o contracciones cuando hay reducción significativa de esas temperaturas. Recordemos que esos factores de expansión y contracción por efectos de temperatura en los materiales pueden llevar a aparición de grietas o patologías en la misma. La segunda condición climática que puede afectar de manera abrupta a una estructura de pavimento son las precipitaciones, es decir, las lluvias, que pueden realizar procesos de permeabilidad en mi estructura de pavimento y pueden provocar pérdida de finos en cada una de las capas de base o de subbase, lo que puede llevar a aparición de patologías como hundimientos o piel de cocodrilo en la misma. Y otros factores que definitivamente afectan son factores como el viento y la humedad, que generalmente pueden afectar las estructuras en medianos o en largos plazos por estar expuesto a estas variables climáticas. Y el quinto corresponde al periodo de diseño, que tiene afectación de dos grandes factores: el tiempo de servicio y los criterios de diseño que yo vaya a implementar. Recordemos que el tiempo de servicio es ese periodo en el cual yo espero que el pavimento funcione sin necesidad de ninguna rehabilitación. Y el segundo son los criterios de diseño que yo pueda establecer para garantizar una durabilidad y una resistencia a esos materiales durante mínimo el periodo de diseño de mi pavimento. Un suelo no se adivina, se estudia. Un CBR bajo ignorado es una sentencia. Detrás de un buen diseño siempre hay una estructura de costos y presupuesto bien definida. Calcular memorias de cantidades o análisis de precios unitarios generalmente nos resulta monótonos o de trámite, es decir, lo subestimamos. Error involuntario: no delegar o delegar sin supervisión. Y esto nos lleva a que se cometan errores como bajos rendimientos en los equipos o en la mano de obra, costos fuera de la realidad de mercado y mal cálculo de costos administrativos. Para solucionar, debemos tener en cuenta cuáles son esas especificaciones técnicas de los materiales que yo voy a utilizar, las cantidades unitarias que yo debo incluir en cada uno de los ítems del presupuesto y los costos unitarios de ejecución de cada una de esas actividades. Recordemos que los costos unitarios involucran los equipos, los materiales, el transporte y la mano de obra no calificada que ejecuta cada una de esas actividades, y los costos indirectos que corresponden a personal administrativo, alquileres, seguros y transporte para personal. Sin drenaje, una vía muere. Es como construir una casa sin techo. El no considerar componentes importantes como las redes de acueducto o alcantarillado, sea sanitario o pluvial, puede ocasionar problemas de nulidad en la contratación por errores en el alcance del proyecto. Te voy a contar una historia de una falla de drenaje en la localidad en la que residimos. Resulta que habían problemas de circulación por cruces peatonales donde se presentaban muchos accidentes
por altas velocidades de los vehículos. ¿Cuál fue la solución desde el análisis de tránsito y seguridad vial? Construir un resalto que permitiera la reducción de esa velocidad. Y sí, claro, solucionaron un problema de tránsito, pero ahora la construcción del resalto llevó a que en temporadas de invierno las lluvias generan acumulaciones de agua y generan esos bloqueos de agua hacia el canal lateral de la vía urbana en la que se construyó. Por tanto, ahora generaron dos problemas, un problema de inundación y un problema jurídico. Por tanto, lo más probable es que el resultado de esa construcción de ese resalto mal planificado sea un proceso de demolición. Te doy una recomendación: cuando vayas a realizar un proyecto, planifica la prefactibilidad de forma correcta, considera todas y cada una de las variables que afectan esa zona de influencia del proyecto y garantiza la estabilidad del proyecto como mínimo a lo largo de la vida útil. Los mejores diseños se detienen si no hay coordinación con los actores del territorio. Los errores financieros que se cometen al iniciar un proceso de contratación con entidades del Estado son los procesos financieros. ¿Por qué? No consideran que detrás de un contrato existen pagos de retenciones, pagos de IVA, declaraciones de renta, pagos de impuestos locales y departamentales y pagos de seguridad social de sus trabajadores. Estos errores lo causan dos cosas. El primero es el desconocimiento de la gestión financiera de proyectos y el segundo, la falta de experiencia en la ejecución de este tipo de procesos. Para no perder dinero, es importante comprender los porcentajes de descuento o componentes financieros. No te puedes gastar el 100% de todos los ingresos. Hay que tener en cuenta un factor fundamental: los impuestos. Hoy aprendimos cómo evitar los errores que cuestan millones. Este canal existe para que la ingeniería vial en Colombia sea de alto impacto. Dale like, comparte, suscríbete y comenta cuál de estos errores has visto.